Buenos días, hoy quisiera hablar de técnicas reunidas. He hecho un análisis ayer, bastante detallado, lo podéis encontrar en mi blog muchoinvertir.com y quería comentarlo aquí de forma breve, porque toda la información adicional la tenéis en el blog. Bueno, Técnicas Reunidas, sabéis que es una empresa de ingeniería y construcción, principalmente de refinerías, todo lo que es oil and gas, aunque también hace algunas cosas en el ámbito de la industria en general y en la energía. Pero el 90%, 95% de su negocio es hacer refinerías para terceras personas, para terceras empresas, que suelen ser compañías de oil and gas, de nacionales de países como los países árabes, Arabia, Kuwait, etc. Bueno, Técnicas Reunidas presenta resultados el 13 de noviembre de 2015, o sea, la semana que viene. Pero yo me he tomado la molestia de hacer un análisis de los resultados que presentaron en julio pasado, julio de 2015, porque ahí podemos ver las claves de cosas que mucha gente no se da cuenta, y es que tenemos una ventaja competitiva en el mundo de la bolsa aquellos inversores particulares que nos fijamos en los resultados y nos fijamos en lo que dicen los directivos cuando presentan resultados. Yo recomiendo a todo el mundo que vean, normalmente las empresas ponen en la página web en directo la presentación de resultados donde les hacen preguntas. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque ahí es que les hacen preguntas que es lo que queremos saber. Hay gente que le pregunta, oye, ¿cuál será el beneficio del año que viene? ¿Cuál será la cifra de negocios del año que viene? ¿Pensáis que el petróleo, el precio del petróleo os va a afectar porque ya nos van a pedir contratos y tal, o no? Y el hombre, Juan Yadó, que es el presidente, el consejero delegado, le responde con más, menos razón, será parte de verdad, parte de mentira, hay cosas que se reserva, él mismo lo dice, pero oye, responde muchas cosas y yo tengo casi la seguridad de que muchísima gente esto no se fija, no lee los informes y no está presente o no ve los vídeos o emisiones por webcasting, que lo llaman, por internet, de las presentaciones, y esto es evidente que hay que hacerlo, te da una ventaja competitiva brutal. Bueno, en el caso de Técnicas Reunidas, además, es muy fácil, hay que entender el negocio. Esta gente vende plantas a terceros, plantas de refinerías principalmente. Por eso ellos no tienen deuda, es de las pocas empresas del IBEX que no tienen deuda. ¿Por qué? Porque bueno, el cliente les va pagando conforme ellos van incurriendo en costes en los proyectos. Si hay que comprar un tanque de tal, la estructura de tal o unas tuberías de tal, pues primero le cobran al cliente y luego hacen el gasto, de forma que ellos no tienen deuda. Y esto es muy positivo porque esto hace que el beneficio, la deuda, como muchas otras empresas, no se coma el beneficio, los intereses de la deuda. Bueno, si vemos este tipo de cosas, si entendemos el negocio, si vemos la presentación de resultados, nos damos cuenta que tenemos una ventaja competitiva porque aquí lo que importa es la cartera de clientes, la cartera de contratos, perdón, que se verá reflejada un año más tarde en la cartera de contratos ya firmados y un año más tarde se verá reflejado en los resultados, en la cifra de negocios y en el beneficio neto, que es lo que le importa al accionista. Bueno, pues entonces tenemos que la cartera nos reflejará el beneficio al cabo de 2 años aproximadamente, porque los proyectos duran entre 1 y 3 años como mucho. Bueno, pues esto es una ventaja muy importante, una ventaja competitiva muy importante para el resto, con respecto al resto de inversores. Bueno, presento Técnicas Reunidas en términos generales, es una empresa pequeña, tirando mediana, dentro de lo que lo podemos encontrar en el IBEX, de unos 8.500 empleados en 2014, con una cifra de negocio de 3.150 millones en 2014 y unos 2.000 millones de capitalización bursátil, depende de la cotización, un poco más de 2.000 millones, y un beneficio en 2014 de 135 millones. Bueno, si nos fijamos en los resultados del primer semestre de 2015, pues tenían firmados unos contratos por un valor de 1.800 millones de euros, cuando el año anterior la habían tenido de 4.400 en el año completo, y ahora hablo de la mitad del año. De todas maneras, parece que no llega a la mitad, o sea, tendríamos una reducción. Pero, ¿qué pasa? Que justo a la semana de presentar resultados tuvieron un proyecto nuevo, y ya sabéis que en esta empresa los proyectos son pocos, pero muy grandes, de miles de millones, o cientos de millones. Depende del contrato. Bueno, pues habían firmado uno de más de 1.500 millones, de forma que ya la cartera de contratos firmados estaba en 3.600 millones, bastante más que la mitad del año anterior. Y el año anterior ya fue muy bueno, con un incremento de en torno al 30% respecto al año anterior. O sea que parece que la empresa va muy bien. Y luego, si nos fijamos en la cartera,
el backlog en inglés, que es como tienen ellos en la presentación de resultados, vemos que sube año a año desde 2012 de 6.200, 6.300 millones, 8.400 en 2014 y ahora ya está por 9.000 en 2015. Y encima, si seguimos escuchando un poco las preguntas que le hacen, lo que va diciendo, las últimas noticias que han surgido antes de la nueva presentación de la semana que viene, vemos que han firmado un megaproyecto o están a punto de firmarlo con Saudi Aramco, con Arabia Saudí, y otra ampliación en Kuwait. Y algún proyecto más pequeño de 150 o 300 millones. Pero sobre todo este de Saudi Aramco, que haciendo entre 1.800 y 2.700 millones, depende de la parte que se lleve. Con lo cual la cartera la teníamos ya en 12.000 millones. Esto es una brutalidad. Esto sería un incremento del 30% respecto al año anterior o más. Bueno, pues esto se traducirá en la cifra de negocio de 2016 y 2017. Bueno, de hecho, le preguntaron a Juan Lladó, al director general, al CEO, si pensaba que en 2016 llegaría a una cifra de negocio de 4.000 millones. Recordemos que en el 2014 estaban en 3.000, 3.100. El tío se lo pensó un poquito y dijo, bueno, como que no sabía si decir la verdad o lo que él pensaba, y se lanzó a la piscina y dijo, bueno, en realidad creo que sí. 4.000 millones, esto es, como digo, un 30% más que hace 2 años, en 2014. Con lo cual ya tenemos una ventaja muy grande con respecto a otros inversores. Bueno, también le preguntaban sobre los márgenes, porque el margen operativo está en torno al 5%, pero había algún listillo que había mirado un poquito más y se había dado cuenta que los márgenes últimamente podían estar bajando en todo lo que era oil and gas, que quieras que no es la mayor parte del negocio de técnicas. Bueno, lo que respondió el presentador, el Juan Lladó, es que no le preocupaba, que era una situación puntual de algunos proyectos, que bueno, ya sabéis, los proyectos duran pues eso, unos 2 años y tienen hitos de pago y hitos de realización. Cuando compras tal cosa, te pagamos tanto, cuando tal, te pagamos cual. Si hay un retraso, si hay algo que está mal hecho, bueno, pues a lo mejor la empresa tiene que incurrir en unos costes que no estaban previstos, entonces el margen disminuye. Está muy ligado a la buena realización del proyecto y a la buena gestión de los proyectos. Bueno, dijo que era puntual, que no había que preocuparse. No obstante, también dijo, como le preguntaron y él lo aceptó, es que con la caída de los precios del petróleo, pues quieras que no, las empresas de petróleo invierten menos porque sus proyectos son menos rentables y entonces se agudiza la competencia. Y todas las empresas coreanas que hay en este sector, pues quieras que no, Corea pega fuerte. Otras también, como bueno, las coreanas son Daewoo, está Hyundai Heavy Industries, o otras como Saipem, ya europeas, o Technip. Bueno, la competencia se agudiza porque los márgenes se pueden reducir un poco, pero bueno, él no le dio demasiada importancia y se mantenía optimista. Luego pasamos un poco a la parte del cash flow. Como digo aquí, Técnicas Reunidas no tiene deuda, no le hace falta tener deuda y la gestión de su cash flow viene directamente relacionada con la buena gestión de los proyectos. La idea de Técnicas Reunidas o la posición de mercado que tienen ellos, posición competitiva o el nicho de mercado que ellos tienen es, o imagen de marca, como lo queramos ver, es una buena realización de los proyectos, una buena imagen de marca. Los mejores, como decía el hombre este, queremos tener a los mejores project managers y a los mejores ingenieros. Y bueno, si miramos un poquito, por ejemplo, lo que pagan, ¿no? Comparamos el coste de la plantilla por empleado de Iberdrola, Repsol Técnica, Gas Natural, CAF, Telefónica, Vengo y CIE, como aquí os pongo en el gráfico, podemos que Técnicas Reunidas no está mal situada y sobre todo si lo comparamos con otras como Bengoa, por ejemplo, pues mejor todavía, ¿no? Pero es cierto que aquí no todas las empresas son comparables porque unas tienen a lo mejor mano de obra extranjera en países donde el coste de vida es menor o mayor, o tienen más operarios que ingenieros, más doctores que ingenieros, bueno. Pero bueno, da una pequeña idea y la verdad es que la reputación que tiene en el mundo de la ingeniería, puedo asegurar que es una buena reputación, hacen buenos proyectos y están bien organizados, y esto lo digo porque también hay gente que desde dentro me lo ha dicho, que ha comprado con otras empresas españolas. Bueno, como decía, el cash flow está ligado a la buena realización de los proyectos. Si un proyecto se realiza bien, puedes planificarlo bien y luego el cliente te irá pagando conforme tú vayas incurriendo en costes, con lo cual tendrás un cash flow siempre positivo para los proyectos y eso se traduce también en un cash flow para la empresa positivo. Y así ha sido, han tenido una buena posición de caja los últimos años, siempre han tenido unos 600 millones de euros libres, pero es cierto que en el último año, en 2015, esto se ha disminuido y ahora van por unos 400, al menos en julio de 2015.
¿Qué pasa? Pues que bueno, reconocen que han tenido bueno, como en la caída del precio del petróleo, los clientes son más exigentes, quieren realizar sus contratos o sus instalaciones, las quieren tener antes para que empiecen a producir antes, de forma que pierdan menos dinero solo por el tiempo de realización del proyecto, donde una planta no te está produciendo dinero. ¿Qué pasa? Que como la competencia, por tanto, se agudiza, ellos han tenido que poner un poco de su parte y hacer algunas compras de equipos, que son caros, porque los proyectos estos son grandes y valen mucho dinero, antes de a lo mejor que el cliente les pague la factura. ¿Qué pasa? Que dice este hombre, Juan Lladó, que no es preocupante, puesto que tienen asegurados todas las facturas de los costes que van incurriendo, de forma que a lo mejor si no te pagan este mes, te pagarán dentro de 2 meses. Tu cash flow durante 2 meses será, digamos, negativo, entre comillas. Nunca puedes tener un cash flow negativo, pero digamos que tienes que coger dinero de la tesorería, que para eso la tienen, ¿no? Estos años que se la han forjado, y para eso está. Y bueno, el dinero que no tengas hoy te lo pagarán mañana, tampoco sería preocupante. Luego, pues bueno, el modelo de negocio de esta gente es sencillo, ¿no? Los proyectos esos duran 2 años y se basan en la buena realización de los proyectos. Si se realizan bien los proyectos, tendrán sus márgenes controlados, se mantendrá el margen operativo del 5% y un margen neto del 3,5-4%, que es realmente aceptable para este tipo de negocio, que son negocios maduros, donde no vamos a tener grandísimos márgenes, pero sí aceptables. Cuanto mejor controles tus costes, mejor controlarás tu beneficio, o más beneficio tendrás. Y es el caso de Técnicas Reunidas. Si lo comparamos con otras como Saipem, pues tienen peores márgenes, otras como Technip los tienen algo mejores. Bueno, en cuanto a la diversificación, bueno, esto en cuanto a los márgenes. Si nos fijamos en el ROE, por ejemplo, he hecho un pequeño gráfico aquí, os lo presentaré en el vídeo. Si nos fijamos, el ROE, por ejemplo, es muy alto, es del orden del 33-34%. ¿Por qué? Porque son proyectos enormes, donde compran cosas enormes y las venden por precios enormes. Entonces, respecto al accionista, ese margen pequeño que hemos dicho, a lo mejor del 5% operativo, 4% neto, pero respecto al dinero que pone el accionista, es un margen muy grande, que se traduce a lo mejor en el 30 o 34%, que es el ROE. Esa es la diferencia. Operativamente los activos te cuestan mucho, los vendes por mucho también, un poquito más, pero ese poquito más respecto al total de lo que valen esas plantas es mucho respecto al dinero que ha puesto el accionista. ¿Por qué? Porque el accionista no está pagando con su dinero esos equipos, lo está pagando el cliente, como decimos, ¿no? Y esto es fundamental. No obstante, quieras que no, un ROE del 34% en una empresa industrial es muy alto. Son ROEs típicos de empresas tecnológicas, por ejemplo. Pero bueno, no es comparable, no tiene nada que ver un negocio con el otro. Bueno, luego nos vamos a la diversificación geográfica. Es una diversificación geográfica mundial. Esta gente están presentes en Oriente Medio el 39% de la cartera, Europa el 15%, Latinoamérica el 22% y el resto del mundo el 24%. En el resto del mundo incluimos Estados Unidos, donde ya han tenido su primer contrato. Estados Unidos, Argelia, bueno, Australia, Indonesia, etcétera. Está muy bien diversificado. Esta gente tiene un mercado global. Bajo mi punto de vista, ¿en qué están mal diversificados? Y esto sería un riesgo importante que si invertimos en esta empresa tendríamos que correr. Sería que no están diversificados en productos. Y si el 90-95% de su negocio se basa en el oil and gas y principalmente en hacer refinerías, dependen mucho del oil and gas, dependen mucho del precio del petróleo, de qué es lo que pasa con el gas, o de si un cliente en Arabia Saudí o en Kuwait, que son buenos mercados, le pasa algo o hace un mal proyecto y ya no quieren hacer más proyectos con Técnicas Reunidas. Dependen mucho de eso y eso es importante, eso es un riesgo. Entonces, para mí esto sería una empresa para invertir, sí, siempre y cuando el precio sea adecuado, ahora hablaremos de ello, y siempre y cuando revisemos la empresa cada 6 meses, un año, veamos la presentación de resultados, veamos, oigamos las preguntas que le hacen, las respuestas y tal. Hay que tenerla muy presente. Veamos la cartera de pedidos, recordemos que va con 2 años de retraso respecto a los beneficios, aproximadamente, ¿eh? Y siempre que se mantengan los márgenes, pero bueno, en principio, si miramos esas cosas ya vamos con mucha seguridad y reducimos el riesgo muchísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito de una cosa, bueno, del precio y de una cosa muy importante que dijo Juan Lladó cuando le preguntaron, le dijeron, ¿tendrás una cifra de negocio de 4.000 millones en 2016? Como he dicho antes, se empezó un poco, dijo que sí. Bueno, pues si hacemos ahora unos pequeños cálculos con respecto a esa cifra, suponiendo que mantendremos nuestra inversión hasta 2016, como mínimo, que sería el caso,
o más, ¿no? Las inversiones a largo plazo, si podemos mantenerlas mejor, ¿no? Al final son más rentables, nos comemos menos la cabeza y pagamos menos en comisiones y pagamos menos Hacienda. Invertir a largo plazo siempre, ¿eh? Excepto que una empresa cambie de fundamentales, cambie algo, y por eso esta empresa hay que mirarla muy de cerca siempre. Bueno, porque un proyecto son proyectos muy grandes y te cambia una pequeña un proyecto más, un proyecto menos, y te cambia el resultado de la empresa. No es como otras, como yo que sé, como Iberdrola, que vende electricidad en muchos sitios y bueno, una cosa más o menos constante, recurrente. Aquí no, aquí son proyectos. Si tienes un proyecto bien, te va muy bien, o si tienes 5 al año bien, si tienes 4, pues oye, es un 20% menos. Bueno, hablamos del precio, ¿no? Si tenemos en cuenta esos 4.000 millones de ingresos para 2016, podríamos hacer una regla de 3 con el beneficio respecto a entre 2014 y 2016, y ese mismo incremento del 30% se traduciría, que a precio de hoy, que tenemos a la acción en 39 euros, pues se traduciría en un PER de 12,7 veces. Esto está en principio bien, pero hay que compararlo con el PER histórico. Bueno, os pongo un gráfico aquí. El PER histórico de la acción o de los últimos 4 o 5 años, de 2011, pues varía entre 21 y 9. Entonces, y eso en 2011, que fue un año de mucha variabilidad, de mucha volatilidad. En 2011 ya se estabilizó y en 2013 más todavía, de forma que nos encontramos con un PER que oscila aproximadamente entre 12 como PER mínimo anual y unos 17 veces como PER máximo anual, o 19 en el año 2014. Bueno, eso quiere decir que entonces que un PER 12,7 está bien, está barato, es de los mínimos anuales, lo estaríamos comprando muy bien con bastante seguridad. Bueno, habrá quien diga, bueno, sí, pero oye, ¿y si no llegan a esa cifra de negocio? ¿Y si el beneficio no se traduce en el mismo aumento que la cifra de negocio? Bueno, recordemos que durante el 2015, de la segunda mitad, ha habido nuevos contratos muy importantes, o que habrá contratos muy importantes en principio. Esto nunca se sabe con certeza, pero parece que sí, con Saudi Aramco, con Arabia Saudí, que el proyecto de Kuwait tira para adelante. Esos son casi 2.000 millones de proyectos repartidos en un par de años. Y otros proyectos más pequeños. O sea, que la cartera que parecía que era una cartera de pedidos se va materializando. O sea, deja de ser incierta, y entonces esto da credibilidad o seguridad a nuestro análisis. Pero bueno, supongamos que solo se traduce en beneficio la mitad de este incremento de la cifra de negocio que aseguró más o menos Juan Llado. Bueno, si solo se crece en beneficio a la mitad, calcularíamos el beneficio por acción proporcional dividido por 2 ese incremento, y tendríamos que en realidad estaríamos cotizando a PER 14 para 2016. Esto sigue siendo un PER ya no tan bajo, pero sí razonablemente bajo y con cierto margen de seguridad todavía. Bueno, ¿qué pasa? La empresa esta estaba cotizando, venía cotizando en 2015, subió mucho la cotización, empezó en el año 2000, en enero de 2015 a 34 euros aproximadamente, y tuvo una subida espectacular hasta junio, donde llegó a valer 47 euros, una de las que más subieron del IBEX. Claro, se anunciaron una cartera de pedidos tan grande y tal, pues subió, ¿no? Pero desde entonces ha venido bajando, y poco a poco hasta los 40, 42 euros. Bueno, tampoco ha bajado tantísimo, también ten en cuenta que todo el mercado ha bajado desde junio. Pero es que la semana pasada una recomendación de un banco, que ni me importa cuál es, porque no son creíbles. Cuando un banco, una agencia de rating, una agencia de tal, de inversiones, hace una recomendación de venta, de compra, o dice, no, el precio objetivo es tal, eso no hay que creerlo, está demostrado a largo plazo que no suelen tener razón, es indiferente, a veces tienen razón, a veces no. En definitiva, no hay que creérselo, otras veces, muchísimas veces es por intereses. Por ejemplo, el Citibank, cuando Bengoa estaba a 3 euros, recomendó precio objetivo de 6 euros, y un mes más tarde la empresa cotizaba a 0,7 porque estaba casi al punto de la quiebra, con una deuda tremenda, y había tenido que hacer una operación de capital enorme. De hecho, llegó a cotizar hasta 0,7, 0,75. Bueno, ¿por qué Citibank recomendaba 6 euros? Por un puro interés. ¿Por qué? Porque Citibank tenía mucho dinero invertido en Abengoa, le habían prestado dinero, etcétera. En definitiva, no hay que fiarse de ello. Por eso, si ahora baja un 5, un 6% el precio de la acción por una mera recomendación de Técnicas Reunidas, pues para nosotros sería una oportunidad de compra, porque como vemos la empresa funciona bien. Luego,
Tengo un análisis mucho más profundo en el blog del beneficio por acción, el payout que anda en torno al 50%, con una rentabilidad por dividendo del 3,5 o 3,6. Bueno, el valor contable, que aquí tampoco sería muy representativo, puesto que la empresa no tiene activos en sí, sino que tiene know-how, lo que vende es know-how, o sea, saber hacer y buen hacer de la gestión de proyectos. Pero bueno, tengo un análisis de todos, muestro gráficos de los últimos 5 años, de todos estos valores, del PER, de la rentabilidad por dividendo, el valor de firma respecto al EBITDA, el valor en libros, de la solvencia a largo plazo, el acid test, pago a proveedores, tiempo de proveedores y cobros, evolución de las ventas, del tamaño, del crecimiento, deuda, aunque en este caso no existe, ventas por acción, la plantilla, el cash flow, el ROE, el ROA, el ROCE. Bueno, hago un análisis bastante detallado y lo podéis ver en el blog. Además de todo esto lo pongo en una nota, lo hago más o menos metódicamente y está muy completo. Os recomiendo que vayáis al blog www.muchoinvertir.com y ahí lo veréis. También, bueno, si nos fijamos en el alineamiento con el accionista, pues vemos, yo le doy una nota aceptable porque no son empresas de hacer ampliación de capital, sobre todo si no es necesario, pero bueno, no lo han hecho en los últimos años. Esto no diluye la acción del inversor, no diluye el beneficio por acción, digamos. Luego está la coyuntura macro y del país. Bueno, España parece poco a poco sale de la crisis. Bueno, esto puede ser como Japón, que se fue 10 o 15 años en crisis, pero bueno, parece que por lo menos ya no estamos como antes. Luego estamos en una relación de euro-dólar o euro otras monedas favorable. En Latinoamérica no, pero en otras partes del mundo sí, sobre todo con el dólar, una relación favorable para las empresas europeas que cotizan en euros. Los tipos de interés en Europa son bajos, aunque bueno, Técnicas Reunidas no le importa mucho, puesto que no tienen deuda. Al revés, ellos ganan incluso un poco de dinero, unos 7 millones al año con los intereses que les generan. Y bueno, un pequeño análisis DAFO, debilidades, amenazas y tal. Bueno, lo tenéis todo en el blog. Muchas gracias, espero que os sirva el análisis, ¿eh? Hasta luego.